Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana. Les traigo un saludo de la Iglesia Bautista Nueva Vida en La Habana, la iglesia donde estoy sirviendo como pastor, junto con otros 3 hermanos que también son pastores allá. Y estoy muy agradecido al Señor por estar con ustedes aquí hoy. Realmente es una gran bendición. He estado al tanto con el pastor de sus oraciones por nosotros, también de las diferentes maneras en que nos han apoyado. Y doy gracias a Dios por estos días con ustedes, por los hermanos que haya podido conocer, por el amor, el servicio en el Señor que me han mostrado. Y estoy realmente muy agradecido con Dios, porque he podido comprobar que allá donde vayamos, donde quiera que estemos, el Señor tiene un pueblo, ¿verdad? Que Él ha redimido por su gracia, por su misericordia. Y por eso podemos ser una familia en Cristo, a pesar de que tengamos diferentes nacionalidades. Así que gracias, hermanos, por recibirme, gracias por sus oraciones y gracias también, Señor, por la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Entonces, si pueden sentarse. Quiero comenzar el sermón esta mañana hablándoles de mi experiencia en República Dominicana. Esta es la segunda vez que vengo a República Dominicana. En el año 2017 tuve la bendición de venir y estar con los hermanos de la IBI por su causa. Vine con mi esposa y fue tremenda bendición ese tiempo. Y una de las cosas que más me llamó la atención de República Dominicana es la cantidad de anuncios publicitarios que hay por todos lugares. Me llamó la atención porque en Cuba nosotros no tenemos eso. En Cuba si te encuentras 1 o 2 anuncios es mucho, no hay nada de eso. Que yo voy en el carro con el pastor y voy mirando para todos lados y todos esos anuncios pues me llaman mucho la atención, porque en los 33 años que tengo no he visto nunca algo así en nuestro país. Y esta segunda vez que vine pues volví a asombrarme, ¿no? A pesar de que ya lo había visto, volví a asombrarme de eso. Y mientras pensaba en el sermón esta mañana y tenía en mente estos anuncios, pensaba que de esa misma manera nosotros como iglesia también recibimos todos los días anuncios publicitarios de alguna manera que nos están diciendo cómo ser una iglesia exitosa, cómo ser una iglesia que triunfa en este mundo. Y hay muchos artículos, muchos libros, muchos programas que se han hecho para de alguna manera darnos los pasos para ser una iglesia exitosa. Y si bien es cierto que podemos seguir el ejemplo de hermanos fieles o podemos de alguna manera tomar algunos pasos, algún modelo de iglesias saludables para hacer cosas que glorifiquen al Señor, también es cierto que muchos de esos anuncios para hacer una iglesia exitosa no tienen nada que ver con la palabra de nuestro Dios. Y lejos de acercarnos al Señor, lejos de acercarnos a su palabra, nos pueden desviar de ella. Es por esta razón que en esta mañana queremos hablar de lo que hace realmente que una iglesia tenga éxito en este mundo. Y la verdad, hermano, es que una iglesia exitosa es una iglesia que tiene un entendimiento claro del Evangelio y la manera en la que lo hace visible. Por eso el título del sermón de esta mañana es el Evangelio hecho visible. Podemos aplicar cualquier tipo de métodos, podemos leernos libros, podemos leernos artículos, podemos mirar a una iglesia hermana y aprender de ellos, de lo que están haciendo, pero en última instancia, lo que hace que nosotros como iglesia permanezcamos y perseveremos en este mundo y seamos agradables delante del Señor es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en esta mañana estaremos compartiendo la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, los versos del 2 hasta el 10. Y vamos a ver que en este texto hay un llamado del Señor para nosotros como iglesia. Y ese llamado es seamos una iglesia que tiene el Evangelio y vive por el Evangelio. Y voy a repetir esa verdad. Es un llamado para nosotros. Seamos una iglesia que tiene el Evangelio, pero no solamente lo tiene, sino que también vive el Evangelio. Acompáñame a leer primera carta a los Tesalonicenses, los versículos
2 al 10 del capítulo 1. Dice allí la palabra del Señor: Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de vuestra obra en la fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, Señor, transforma nuestras vidas. Gracias porque nosotros en esta mañana podemos ocupar un tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Y, Señor, te rogamos que disponga nuestras mentes, nuestros corazones, para ser receptivos, Señor, a lo que tú nos quieres decir. Y que tu Espíritu Santo, oh Dios, que mora en nosotros los creyentes, tome tu palabra, Señor, y haga tu obra en nuestras vidas para nuestra edificación, Señor, y para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén, hermanos. Este texto, como les decía hace un rato, es un texto que nos llama a ser una iglesia que tiene el Evangelio y vive el Evangelio. Pero hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos tener el Evangelio? ¿Cómo podemos vivir el Evangelio? ¿Qué identifica a una iglesia que se caracteriza por tener el Evangelio y vivir el Evangelio? Vamos a ver en esta mañana, en este texto, tres cosas fundamentales. En primer lugar, una iglesia que tiene el Evangelio y vive por el Evangelio es una iglesia con frutos visibles. Es una iglesia con frutos evidentes. Y eso lo vemos en los versículos 2 y 3 de nuestro pasaje. El apóstol Pablo comienza con palabras de agradecimiento por estos hermanos en la fe, estos hermanos en Tesalónica que habían perseverado en la fe. Y Pablo dice que tanto él como sus colaboradores los tenían en sus oraciones. Se acordaba de ellos sin cesar delante de Dios y Padre. Y Pablo es muy específico en decirnos de qué se acordaba con respecto a los tesalonicenses. Tres cosas. Dice, se acuerda de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí tenemos los frutos evidentes de una iglesia que tiene el Evangelio y vive por el Evangelio. Fe, amor, esperanza. Fe, amor, esperanza. Y tengo entendido que parte de la visión de esta iglesia, Ciudad Plenitud, tiene estos tres elementos en su visión. Gloria al Señor por eso. Amén. Pablo había recibido un informe de los tesalonicenses. Timoteo había sido enviado para saber de ellos. Pablo estaba preocupado por estos hermanos, de cómo les iba en su lugar, de si su fe permanecía firme. En el capítulo 3 encontramos que Pablo habla de este reporte que recibió de Timoteo. Y Pablo dice que cuando Timoteo regresó y tuvo buenas noticias de ellos, de su fe y de su amor, y que ellos les recordaban con cariño a él y a sus colaboradores, Pablo dice que esas buenas noticias fueron consuelo para ellos. De manera que la fe, el amor y la esperanza que los tesalonicenses tenían y que era visible en sus vidas, por medio de un reporte entregado por Timoteo a Pablo,
hizo que Pablo y sus colaboradores fueran consolados. ¡Qué bendición, hermanos! Porque eso mismo ocurre con nosotros hoy. Y cuando yo regrese a Cuba y pueda dar testimonio de la iglesia en este lugar, de cómo están trabajando, cómo están sirviendo al Señor, cómo están siendo un impacto para esta comunidad con el Evangelio de Jesucristo, tanto yo como mis hermanos recibiremos consuelo y ánimo por las buenas noticias de que el Evangelio está progresando en este lugar. Y estoy convencido de que de igual manera ustedes también están siendo consolados y animados y bendecidos por saber que en Cuba es una iglesia fiel que está proclamando el Evangelio de Jesucristo, que está trabajando en fe, en amor y perseverando en la esperanza de nuestro Salvador. Así que estamos de alguna manera en sintonía con estos hermanos en Tesalónica. Amén. ¡Qué bueno! Pablo dice en el capítulo 3, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Y esto era lo que los tesalonicenses tenían, firmeza en el Señor. Hermanos, esta era una iglesia cuya fe, a pesar de las aflicciones, permanecía intacta. Su fe había sido motivo de gratitud, había servido para la proclamación del Evangelio, como veremos un poco más adelante. Su fe estaba acompañada por el amor hacia sus hermanos. Los tesalonicenses habían entendido el mandamiento del Señor de amarse los unos a los otros. En el capítulo 4, Pablo les dice, en esto les exhorto, que en este amor abunden más y más. Pablo sabía y Pablo conocía que los hermanos en Tesalónica se amaban unos a otros. No era un amor simplemente de te amo, estoy orando por ti, sino que era un amor visible que se demostraba en frutos de su trabajo, de su constancia, inclusive de dar de sí mismos para la obra del Señor. Hermanos, a este trabajo de amor, la obra de su fe se unía y también su perseverancia en la esperanza. Desde el principio que el Evangelio llegó a Tesalónica, ellos sufrieron. Cuando usted revisa el capítulo 17 del libro de los Hechos, usted puede entender allí que el Evangelio fue recibido en Tesalónica con mucha aflicción, con mucho dolor. Y a pesar de eso, ellos permanecían en la esperanza que es en Cristo Jesús. Pablo da gracias por eso. Mientras su fe daba frutos, mientras su amor era evidente hacia los demás, los tesalonicenses permanecían firmes y constantes en la esperanza que tenían en Cristo Jesús. Estas tres virtudes sostenían su fe, sostenían su vida en el Señor. Y el apóstol da gracias a Dios por eso. De hecho, Juan Calvino, comentando sobre esta parte de esta epístola, dice que aquí encontramos una breve definición del verdadero cristianismo. Porque cuando nosotros hablamos de una iglesia que tiene el Evangelio y vive por el Evangelio, tenemos que entender que es una iglesia que tiene frutos evidentes, que tiene frutos visibles, que persevera en fe, que muestra amor y que tiene una esperanza segura en el Señor Jesucristo. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacernos es esto. ¿Tenemos nosotros esos frutos? ¿Tiene la iglesia Ciudad Plenitud de Higüey estos frutos? ¿Nos distinguimos nosotros por la obra de la fe, por el trabajo del amor, por la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo? Qué bueno que así sea. Doy gloria al Señor porque en estos días he estado acá, he podido ver eso. Pero quiero animarles como Pablo a los tesalonicenses a abundar mucho más en estas virtudes. No podemos pensar nunca que lo tenemos todo, que ya estamos listos, que nuestro amor, que nuestra fe y que nuestra esperanza ya alcanzó lo máximo que podemos alcanzar. No, hermanos, porque somos pecadores, porque somos débiles y porque se nos puede olvidar que estas virtudes necesitan ser alimentadas en nuestras vidas. Necesitamos seguir creciendo en ellas, necesitamos seguir perseverando en ellas. Porque nuestra debilidad, porque nuestro pecado, porque nuestra condición caída puede hacer que en un momento determinado retrocedamos.
De hecho, si usted puede pensar un poco, en la iglesia en Tesalónica desapareció. No la tenemos hoy. Quizás en algún momento de su vida se olvidó de estas cosas. No sabemos. Pero las iglesias locales pueden desaparecer. No la iglesia universal del Señor, pero las iglesias locales pueden desaparecer. Y desaparecen cuando se olvidan de los frutos del Evangelio, cuando se olvidan de perseverar en el Evangelio, cuando asumen que ya tienen todo lo que necesitan. Dios nos libre de pensar de esa manera. Amén. Hermanos, si tenemos el Evangelio, los frutos del Evangelio serán evidentes en nuestra vida. Nuestra fe permanecerá firme. Oraremos para la obra de Dios. Trabajaremos para el beneficio de otros. Si tenemos el Evangelio, nuestro amor los unos por los otros será manifiesto, no buscando primeramente nuestro propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Y eso era evidente en los hermanos de Tesalónica, eso también tiene que ser evidente en nuestras vidas como creyentes. Como aquellos que hemos entendido, que hemos recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, que Cristo nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para nuestra salvación y por tanto tenemos que estar dispuestos a tener un corazón agradecido para servir, amar y esperar al Señor en su regreso. Hermanos, nosotros sabemos que estas cosas en los tesalonicenses es el fruto de la obra de Dios en ellos. Su fe, su amor y su constancia es el resultado de tener el Evangelio, de que Dios está obrando en sus vidas. Por eso la gratitud de Pablo por estas virtudes en los tesalonicenses estaba directamente relacionada con el Evangelio del Señor, con la obra de Dios en medio de ellos. Es por eso por lo que Pablo da testimonio de eso en el versículo 4 de nuestro texto. Pablo, de alguna manera, vuelve atrás en el tiempo y les recuerda a estos hermanos cómo ellos habían recibido el Evangelio en medio de tribulación. Y en los versos 4 y 5 encontramos lo segundo que vamos a ver en esta mañana. Una iglesia que tiene el Evangelio y vive el Evangelio no solamente tiene frutos evidentes, sino que también es una iglesia cuyo fundamento es el Evangelio. No solamente tiene frutos, sino que su fundamento es el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice en el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Y comienza con esta doctrina de elección, una doctrina que ha sido muy debatida hoy en día, ha causado hasta muchas veces divisiones. Pero ¿saben qué, hermanos? Pablo está usando esta palabra para animar a los hermanos, para que encuentren regocijo en el hecho de que Dios los ha elegido. Lejos de buscar dividir, lejos de buscar debates, Pablo está diciendo, nosotros conocemos vuestra elección, nosotros sabemos que el Señor los ha elegido. Y dice que Pablo dice, estaban persuadidos de eso. ¿Y por qué lo sabe? Pablo lo sabe porque el Evangelio llegó a ellos y obró en medio de ellos. Pablo dice que llegó a ellos en poder, no solamente en palabras, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre. Dios había usado a Pablo y a sus colaboradores para predicar la palabra en Tesalónica y esa predicación fue tan poderosa, tan respaldada por el Espíritu Santo que el fruto fue inmediato. Hechos 17, lo hemos mencionado anteriormente, varias personas se convirtieron al Señor en aquel lugar y eso provocó un alboroto en la ciudad, tanto así que Pablo tuvo que salir escondido. Pero los hermanos que se convirtieron, los hermanos que recibieron la palabra con poder, en el Espíritu Santo, con plena certidumbre, ¿sabe qué? Permanecieron firmes en el Señor, dispuestos a sufrir. Hechos 17 dice que Jasón fue llevado ante las autoridades por causa de eso. Permanecieron firmes, hermanos. Y Pablo les recuerda estas cosas. Ahora bien, hay varios elementos que quisiera resaltar aquí en la manera en la que el Evangelio es el fundamento para una iglesia fiel, para una iglesia que tiene el Evangelio y vive por él. En primer lugar, Pablo dice que el Evangelio llegó a ellos en palabras.
Y Hechos 17, versículos 2 y 3 dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, el Evangelio de Jesucristo necesita ser articulado. En estos días el pastor y yo hablamos de eso. Qué bueno que una iglesia tiene frutos del Evangelio, qué bueno que nosotros podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero nuestro testimonio no es el Evangelio. Por eso Pablo, cuando llegó a Tesalónica, no se puso a contar simplemente lo que Dios había hecho con él. Dice la palabra que iba 3 días de reposo declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, ¿qué cosa? Que era necesario que Cristo padeciese, que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Eso, hermanos, es nuestra predicación. Amén. Ese es el fundamento de una iglesia fiel. Ese es el fundamento de una iglesia que tiene el Evangelio y vive por el Evangelio. Jesucristo es el Cristo. Jesucristo murió. Jesucristo resucitó. Jesucristo reina. Y muchas veces es posible que a nosotros se nos olvide eso. Se nos olvide que el fundamento de una iglesia es el Evangelio del Señor. Eso es lo que hace que nosotros seamos una iglesia. Si perdemos el Evangelio, dejamos de ser iglesia. Pero Pablo también habla del poder, no solamente las palabras. Dice Pablo, en poder, la predicación de la palabra fue acompañada por el poder de Dios manifestado en ellos. Y eso es muy importante, hermanos. Pero cuando nosotros comunicamos el Evangelio, necesitamos entender que el Evangelio es poderoso para salvar. El poder de Dios, del Dios omnipotente, de Dios que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que nosotros conocemos hoy, ese Dios ha puesto su poder en el Evangelio de Jesucristo. De manera que Pablo está diciendo, fue en poder, en el poder de Dios. No fuimos nuestras palabras, no fuimos nuestras fuerzas, fue por el poder de Dios. Y la iglesia que tiene el Evangelio y vive por el Evangelio es una iglesia que recuerda todo el tiempo que el poder, que su poder descansa en Dios y no en nosotros. Cuando nosotros miramos a Tesalónica y lo que allí ocurrió, a pesar del alboroto y a pesar de la aflicción, nosotros podemos tener testimonio de que ciertamente Dios estaba obrando en aquel lugar con su poder. Y así mismo, hermanos, hoy en día necesitamos confiar en el poder de Dios. Una de las grandes cosas que ocurre muchas veces en las iglesias es que tenemos todas las cosas. Tenemos un templo, tenemos un equipo de sonido, tenemos un equipo de oración, tenemos cámaras, tenemos todas las condiciones y podemos pensar en nuestra mente que todas estas cosas van a hacer que la gente se convierta, van a hacer que la gente venga a Cristo. No, hermanos. Estos pueden ser instrumentos, pueden ser medios para un fin, pero el poder está en el Evangelio. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque en Cuba nosotros no tenemos nada de esto. Nosotros nos reunimos en una casa colonial que la hemos convertido en templo. No tenemos un gran equipo de sonido, no tenemos tantas condiciones ni recursos. Pero ¿sabe qué? Dios está orando. Y personas están convirtiéndose al Señor. ¿Por qué? Porque el poder está en el Evangelio. No en nuestros recursos, hermanos. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria al Señor por eso. Pablo dice también que fue en el Espíritu Santo. Porque por supuesto, la palabra predicada en el poder de Dios está ligada a la obra del Espíritu. Nosotros predicamos y Dios manifiesta su poder y el Espíritu obra. Amén. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí,
si somos creyentes, podemos dar testimonio de que estamos en este lugar porque Dios en su gracia, por medio de su Espíritu, abrió nuestros ojos al Evangelio y podemos entender que somos pecadores y que necesitamos a Cristo el Señor. Por eso el Espíritu Santo juega un rol tan importante en nuestra salvación y en nuestra predicación y en lo que nos hace una iglesia que tiene el Evangelio y que vive por el Evangelio. Los tesalonicenses fueron convencidos a través de la predicación de Pablo porque el Espíritu obró con poder. Pablo estaba convencido de que su mensaje en el Espíritu Santo era poderoso para atraer a las personas a Cristo. Tanto así que Pablo ahora dice en convicción o en plena certidumbre. ¿Cuánto necesitamos hoy que nosotros estemos convencidos en nuestro corazón, hermano, que el Evangelio, en el poder de Dios, por medio de su Espíritu, trae salvación? Esa es una convicción que tiene que estar en nuestro corazón, hermano. Nosotros, no sé cómo será aquí en República Dominicana, pero en Cuba a veces tenemos temor de predicar a las personas. Una de las cosas que me ha sorprendido de República Dominicana es que conversas con alguien que no es cristiano y te dice Dios te bendiga y está dispuesto a entablar una conversación respecto a la fe. En Cuba no pasa eso. En Cuba las personas en su mayoría son reacias al Evangelio. No quieren escuchar la palabra de Dios. Hay mucha idolatría, hay mucha hechicería. Y eso hace que las personas tengan un corazón duro para el Evangelio del Señor. Y puedes llegar a una casa y tocar la casa, mira, vengo a hablarte del Señor, de Jesús. No, yo no quiero escuchar de eso. Aquí me asombra que el pastor estaba conmigo caminando por la calle, vamos a un lugar y las personas nos respetan. Pastor, ¿cómo está? Bendiciones. Nosotros no tenemos eso en Cuba. Pero ¿sabe qué? Eso nos ha hecho afianzarnos más en la convicción de que solamente Dios puede traer salvación. Porque muchas veces si confiamos en nuestras habilidades, en nuestro poder, en nuestras fuerzas, en lo que nosotros podemos lograr, nos olvidamos de que la salvación es el Señor, que el Evangelio es la obra de Dios en el corazón. Por eso, como iglesia, en este lugar, no se olviden, hermanos, de eso. Tengan en su corazón esa convicción. Dios obra con poder por medio del Evangelio. No por nuestra fuerza, no por lo que nosotros podamos lograr, por medio del Evangelio. Y Dios está trayendo personas a la salvación. Una iglesia que tiene el Evangelio, una iglesia que vive el Evangelio, es una iglesia que ese Evangelio es su fundamento. Como iglesia nosotros tenemos que velar por no apartarnos nunca del Evangelio que hemos recibido. Necesitamos permanecer en Él, necesitamos dar gracias a Dios por la salvación que nos ha traído en Él y necesitamos proclamar ese Evangelio para salvación a todas las personas de nuestra comunidad. Como les decía hace un rato, si perdemos el Evangelio, dejamos de ser iglesia. Podemos tener un templo, podemos tener un equipo de sonido, podemos tener todas las condiciones, pero si no tenemos el Evangelio, no somos iglesia. Por eso el Evangelio es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de lo que somos como iglesia. Es el Evangelio. Porque por medio del Evangelio Dios nos ha llamado para salvación. Por eso una pregunta que podemos hacernos, hermanos, es la siguiente. ¿Estamos predicando este Evangelio de la muerte, de la resurrección de Jesucristo? Y lo estamos haciendo con la convicción y la confianza de que cuando nosotros predicamos, Dios usa esa palabra con poder en el Espíritu para convertir. ¿Lo creemos? Amén. Amén. Confiemos en el poder de Dios, hermanos. Confiemos en el poder de Dios. El pastor que está acá y quizás otro hermano que puede enseñar la palabra de manera constante, o otros pastores que pueden estar escuchándonos. Nunca nos olvidemos que nosotros como siervos de Dios, que entregamos la palabra de Dios, descansamos en el poder de Dios. No es nuestra palabra, no es nuestro mensaje, ese es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios, es el poder de Dios. Eso es la razón por la que Pablo, cuando escribe a Timoteo en el capítulo 2 de su carta, en 2 Timoteo, Pablo dice, estoy preso, pero la palabra del Señor no está presa. Amén. El mensajero puede estar preso, pero el mensaje no está preso. Y aún allí en la prisión, Dios estaba
obrando por medio de la palabra para convertir a las personas. Por eso, hermanos, iglesia, comprometámonos todo el tiempo con predicar la palabra del Señor, con descansar en el poder del Señor, hacerlo en el poder de su Espíritu y siempre comunicar ese evangelio de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Esa es la palabra más poderosa que nosotros podemos predicarle a alguien. Pero no solamente eso. Hemos visto que una iglesia que tiene el evangelio, el que vive por el evangelio, es una iglesia que tiene el fundamento como el evangelio como fundamento. Es una iglesia que tiene frutos visibles, pero, y este es el tercer punto en el sermón de esta mañana, es una iglesia digna de imitar. Una iglesia que tiene el evangelio y vive por el evangelio es una iglesia digna de imitar. Los versículos 6 y 10 nos hablan de eso. Como consecuencia de haber recibido el evangelio en medio de tanta tribulación, estos creyentes llegaron a ser imitadores no solo de Pablo y sus colaboradores, sino también del Señor. Y el apóstol, cuando escribe, tiene en mente los sufrimientos de Cristo y de sus seguidores. Y estos hermanos en Tesalónica habían experimentado la persecución por causa del evangelio. Un grupo de judíos que estaban en aquella ciudad se levantaron en contra de los creyentes, los acusaron de alboroto, tanto así que tuvieron que ir ante las autoridades. Pablo tuvo que escapar a Berea. Inclusive allá fueron a causarle daño al apóstol y a sus colaboradores. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros predicamos el evangelio, eso irremediablemente, tarde o temprano, va a traer a nuestra vida sufrimiento y persecución. Pablo dice, según Timoteo, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque el evangelio es contracultural, porque el evangelio no se adecúa a las normas de este mundo caído. Y cuando nosotros llegamos a un lugar y predicamos este evangelio, nosotros podemos recibir rechazo. Porque las personas no quieren dejar su pecado. Podemos sufrir por eso, como los tesalonicenses sufrieron. Pero, si padecemos por el evangelio, gloria a Dios. Gloria al Señor por eso. Si padecemos por el evangelio, estamos imitando a estos mismos tesalonicenses. Ellos padecieron por la causa de Cristo. Ellos padecieron por la causa del Señor. Fueron imitadores del apóstol Pablo. Y lo hicieron porque habían entendido la salvación que es en Cristo Jesús. Estos creyentes en Tesalónica no solamente recibieron la palabra del Señor en medio de mucha tribulación, sino también que dice Pablo que lo hicieron con el gozo del Espíritu Santo. ¿Se imagina eso? ¿Gozo en la tribulación? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tenga gozo cuando estoy sufriendo? Cuando me están persiguiendo. Hermanos, eso solamente es posible cuando tenemos bienestar en Dios y no en el mundo. Cuando tenemos la convicción de que hemos sido salvados y que seremos llevados a la eternidad con Dios gracias a la obra terminada de Cristo en la cruz. Esa convicción nos sostiene en medio de la aflicción. Y la que produce el verdadero gozo del Espíritu Santo es eso, que estamos en Cristo Jesús, salvados en Él, viviendo para Él, a pesar de las aflicciones y las tribulaciones que esto trae consigo. Y le decía al pastor, conversando en estos días, qué bendición tiene la iglesia en este lugar de poder proclamar el evangelio sin ningún tipo de impedimento. Porque en Cuba nosotros no tenemos eso, hermano. Porque en Cuba la iglesia no tiene acceso a los medios de comunicación. Nosotros no tenemos un programa en Cuba en la televisión para predicar la palabra del Señor. Nosotros no tenemos un programa radial en Cuba para predicar la palabra del Señor. Nosotros no podemos construir templos en Cuba, porque no tenemos permiso para eso. Porque el gobierno cubano privilegia a la santería por encima de la iglesia evangélica. Y nosotros muchas veces, en ocasiones, hemos ido a pedir un permiso para una reunión y no nos han dado ese permiso. Y sin embargo, va el santero y le dan el permiso, y le dan la televisión, y le dan la radio.
Yo le decía al pastor, la iglesia en este lugar tiene que aprovechar esta oportunidad que tiene hoy, porque está en medio de una comunidad que es abierta al Evangelio, que es abierta a escuchar la palabra de Dios. Nosotros no sabemos si de aquí a unos años, de 10, 20 años, igual no va a ser así. Ustedes no saben eso. Por tanto, hermanos, aprovecha esa oportunidad que Dios le ha dado. Prediquemos el Evangelio en este lugar para salvación a los que creen. Aprovechen esa oportunidad, porque muchos en otros lugares no tienen esa oportunidad. Es interesante que Pablo dice que como resultado de haber recibido el Evangelio de mucho sufrimiento y de gozo, dice Pablo que la iglesia en Tesalónica se había convertido en un modelo para otras iglesias de aquella región. Dice que ellos habían sido testimonio no solamente a Acaya, a Macedonia, sino en todas partes vuestra fe en Dios es divulgada. Esta es la única vez en el Nuevo Testamento, donde dice que una iglesia había tenido este impacto en su comunidad y más allá de ella. Y ese es el punto, hermanos. Una iglesia que tiene el Evangelio, una iglesia que vive por el Evangelio, es una iglesia que es ejemplo para otros. Es una iglesia que es influencia para otros. Es una iglesia que otros quieren imitar. Somos una iglesia así. Tenemos este testimonio. Estamos impactando no solamente esta región de Higüey, sino otras regiones. San Pedro de Macorís, La Romana. No sé, Higüey, el Ceibo. Conocen esas regiones de esta iglesia, de su trabajo, de su amor, de tal manera que son bendición para ellos. Porque muchas veces pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Porque muchas veces nos centramos tanto en nosotros mismos que nos olvidamos que podemos ser bendición, ayuda para otros creyentes en otros lugares. Pablo dice en el versículo 8, escuche bien, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios es divulgada. Y miren lo que dice Pablo, de manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Usted se imagina eso? Pablo yendo en los lugares con sus colaboradores a predicar el Evangelio, y cuando llega a esos lugares, sí, yo he escuchado ese Evangelio, pero ¿cómo? Los hermanos en Tesalónica, su fe, la manera en que ellos se han convertido, la manera en que el Evangelio está obrando en ellos, nosotros hemos escuchado de eso. Hemos escuchado la manera en la que Dios ha obrado en sus vidas. Y hemos venido a la salvación en el Señor por causa de la fe de esos hermanos. Gloria al Señor. La proclamación del Evangelio en Tesalónica tuvo esta influencia. La palabra dice, había resonado. Esta era una iglesia comprometida con la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pablo dice que la palabra del Señor, vuestra fe en Dios, había sido divulgada. Cuando otros hablaban de la fe en Dios de los tesalonicenses, su fe tenía un contenido, la obra de Dios en medio de ellos. Qué bueno que eso nos distinga a nosotros también. Que cuando otros en otros lugares hablen de la iglesia Ciudad Plenitud de Higüey, hablen de la obra de Dios en medio de esta iglesia. No que la iglesia de Higüey tiene recursos, no que la iglesia de Higüey es una iglesia exitosa, no que la iglesia de Higüey tiene todas las condiciones. No. Que cuando otros hablen de esta iglesia puedan dar testimonio. Ese es un lugar donde se predica el Evangelio de Jesucristo, donde se vive el Evangelio de Jesucristo, donde Cristo está y donde Dios está obrando por medio del Evangelio, y que otros puedan glorificar a Dios por eso, y otros puedan ser influenciados por Dios, por eso que Dios está haciendo en medio de ustedes. En estos días hablábamos, el pastor y yo también, de nuestra hermana de la iglesia de la IDE, el pastor Miguel Núñez y la iglesia de la IDE, y cómo Dios las ha usado.
Y en Cuba hemos recibido esa bendición. Y cuando nos referimos a ellos, hablamos de una iglesia fiel que ha proclamado el Evangelio y que ha sido bendición para este país y para toda Latinoamérica. Eso es lo que nosotros vemos los tesalonicenses y es lo que nosotros también tenemos que anhelar como iglesia. Ser una iglesia digna de imitar. El apóstol Pablo habla de estos hermanos con tanto gozo, con tanto amor, ora por ellos, da gracias a Dios por ellos, porque reconoce que Dios ha estado obrando en medio de ellos. Por eso, mis hermanos, esa tiene que ser una oración en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a ser una iglesia fiel a ti, a pesar de las aflicciones. Ayúdanos a ser una iglesia que proclame el Evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia que vive el Evangelio. Ayúdanos a ser una iglesia que pueda servir a otros hermanos, que pueda ser de bendición para otros hermanos. Que nos preocupemos porque los otros hermanos que están en el Cibey, en el Seibo, tengan nuestra bendición, tengan nuestra ayuda. Y doy gracias al Señor porque esta iglesia ha dado esos frutos. Yo lo he podido experimentar en estos días que he estado acá, el amor, el servicio de los hermanos. Pero ustedes han estado también orando por nosotros sin conocernos. Amén. Inclusive ustedes han ofrendado para nosotros sin conocernos. De manera, hermanos, que ustedes han hecho esa obra, ese trabajo de amor, esa fe. Y yo solamente estoy aquí para animarlos a abundar más y más en eso. Amén. Que nosotros podamos decir, Señor, ayúdanos a que desde nosotros, desde Higüey, desde Ciudad Plenitud, Cristo sea proclamado. Nuestra fe en Dios sea conocida por todos los hombres. Pablo en los versículos 9 y 10 de nuestro texto termina esta parte y expone la razón por la cual él y sus colaboradores conocían de esta influencia. Él dice, porque ellos mismos, ¿quiénes? Los hermanos en Acaya, en Macedonia y en otras regiones, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Pablo había escuchado este reporte, Pablo había sabido de esta influencia de estos hermanos, y Pablo había escuchado que estos hermanos habían recibido de los tesalonicenses acerca de su conversión. La iglesia en Tesalónica era una ciudad donde había mucha idolatría. Y cuando se le predicó el Evangelio en aquel lugar, muchas de estas personas que practicaban la idolatría se convirtieron al Señor. Y esa conversión había sido manifiesta a estas regiones alrededor de Tesalónica. Y Pablo dice, de manera que ellos mismos cuentan. De otra manera de decirlo, ellos dan testimonio de cómo ustedes se convirtieron, de cómo ustedes vinieron al Señor. Pablo dice allí que ellos esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Hermanos, el Evangelio predicado a los tesalonicenses había obrado en ellos no solamente para dar frutos, no solamente para permanecer en la aflicción, no solamente para hacer testimonio a otros creyentes en otros lugares, había también sido para darles una esperanza segura en el regreso del Señor Jesucristo. Usted ve todas las cosas que esta iglesia tenía frutos, tenía constancia, estaba firme en la fe, era testimonio para otros y esperaban al Señor. Esa es nuestra esperanza. Nosotros esperamos de los cielos a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Y esto es importante porque luego el apóstol Pablo en esta carta trata el asunto del regreso del Señor, porque había algunos creyentes que habían muerto y los que estaban vivos tenían confusión. Bueno, ¿y qué va a pasar con esos que han muerto? Y Pablo en el capítulo 4 les habla. Ellos van a resucitar. Nosotros no vamos a tener primicia en la resurrección por encima de ellos.
No, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. No nos olvidemos de eso. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. No solamente predicamos el Evangelio, no solamente somos testimonio del Evangelio de otros creyentes, no solamente tenemos frutos de fe, de amor y de esperanza. No, hermanos, también tenemos que esperar al Señor Jesús. Nosotros mantenemos predicando el Evangelio hasta que Jesucristo venga por su iglesia. Y eso es tan importante que Pablo dedica una porción de la carta precisamente a aclarar dudas respecto a la resurrección del Señor. Para que los hermanos recordaran, estamos esperando al Señor Jesús. Y aquellos que han muerto en Él van a resucitar. Su esperanza en el regreso de Cristo era importante. De hecho, en Corintios, Pablo habla de eso en el capítulo 15. Y dice, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, estamos en nuestros pecados. Cristo resucitó y por tanto nosotros resucitaremos con Él en su venida. Hermanos, esta maravillosa esperanza que poseemos aquellos que hemos sido redimidos en el Señor es para que recordemos que ya nosotros no esperamos en nada terrenal, que ya nosotros no tenemos confianza en nada de este mundo. Nuestra confianza y nuestra esperanza está en el regreso del Señor Jesús. Y Pablo añade y dice que nos libra de la ira venidera, y eso es importante. Nosotros somos salvos hoy y seremos salvos cuando Cristo venga porque hemos creído en Él. Pero cuando Cristo venga en su venida, no vendrá como un cordero a morir en la cruz del Calvario. Apocalipsis capítulo 19 vendrá como un jinete que viene a juzgar las naciones y a derramar su ira sobre ellos. Y eso no se nos puede olvidar. Y es por esa razón que si tú estás aquí en esta mañana y no eres un cristiano, no eres creyente, que quizás has escuchado de la fe y has estado viniendo a la iglesia o es la primera vez que vienes a la iglesia, es importante que entiendas esta verdad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y confiar en el Señor Jesucristo para salvación. ¿Sabes por qué? Porque vendrá el día de la ira venidera, donde ya no habrá oportunidad y donde serás juzgado si no creíste hoy. Por eso si estás escuchando, ese es el mensaje del Evangelio. Cristo te puede salvar hoy. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Aquí vemos una buena cantidad de creyentes que hemos recibido la gracia del Señor, nos hemos convertido en el Señor y tenemos esta esperanza segura de que cuando Cristo venga seremos contados como parte de sus redimidos. Seremos librados, dice Pablo, de la ira venidera. Gloria al Señor, hermano. Porque ese día será grande y terrible, dice la Escritura. Y por eso Apocalipsis 19 me encanta, porque Apocalipsis 19, bienaventurados, dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. Bienaventurados, porque los que no son invitados sufrirán la ira del Cordero. Por eso, si no eres creyente, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús. Hoy es el día de la salvación. Y si eres creyente, hermano, glorifica a Dios. Dale gracias a Dios, porque un día cuando Él regrese, no te tendrá como su enemigo, te tendrá como su hijo, como parte de su pueblo y de su familia, te tendrá como uno de aquellos que son invitados a las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Esa es nuestra maravillosa esperanza. Mientras aguardamos la venida del Señor, tenemos una misión: ser una iglesia que tiene el Evangelio y vive el Evangelio. En nuestro peregrinar nos encontraremos con muchas batallas espirituales, nos encontraremos con muchas luchas, nos encontraremos con muchas aflicciones, con tribulaciones, como los hermanos en Tesalónica. Y Pablo dice que esas mismas aflicciones se repiten por todo el mundo en todos los que tienen el Señor Jesús. Y yo no sé si estás pasando por tribulación, por aflicción en tu vida, por algún problema en tu trabajo, en tu familia. Yo no sé eso.
El Señor lo sabe. Pero recuerda esto, hermano. Nuestra esperanza en Jesús es segura. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, en medio de cualquier circunstancia en tu vida, en medio de cualquier aflicción que estés pasando, cualquier dificultad que estés pasando, recuerda esta gloriosa esperanza que tenemos en el Señor Jesucristo, que regresará por nosotros y que nos librará de la ira venidera y que nos librará también de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte, para estar con Él por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Quiero terminar en esta mañana hablando de lo que estaba diciendo al principio. Nosotros nos vamos a encontrar muchas veces como iglesia con muchas vallas publicitarias. Muchas vallas publicitarias que querrán convencernos de comprar su producto para hacer una iglesia exitosa. Seremos tentados a seguir determinados pasos para tener un ministerio importante. Pero hermanos, recordemos este pasaje en Tesalónica. Lo que hace que nosotros seamos una iglesia fiel a Dios. Y si en alguna manera podemos hablar de éxito en una iglesia, porque tampoco podemos hablar de éxito en una iglesia, porque el éxito es el Señor. Pero si en alguna manera podemos hablar de éxito en una iglesia, que ese éxito sea que somos una iglesia que tiene el Evangelio y que vive el Evangelio, porque es una iglesia que tiene frutos visibles del Evangelio de fe, de amor, de esperanza, porque es una iglesia que tiene el Evangelio como fundamento a pesar de las aflicciones, porque es una iglesia digna de imitar. Si en alguna manera nosotros vamos a ser exitosos, que sea por eso, porque tenemos el Evangelio y porque vivimos el Evangelio. Y que la gloria sea para el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Qué bueno, Señor. Qué maravilloso que tú nos hayas salvado. Qué maravilloso, Señor, que nosotros como los tesalonicenses hayamos podido experimentar el poder de Dios en el Espíritu Santo para nuestra salvación, para nuestra redención y para darnos, Señor, una esperanza inconmovible, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra a ti, Señor. Gracias porque hemos recibido el Evangelio de Jesucristo. Gracias porque tenemos el Evangelio. Gracias, Señor, porque sabemos que por medio del Evangelio tú estás obrando en nosotros para hacer de nosotros una iglesia fiel. Una iglesia, Señor, que pueda ser bendición para otros que permanecen en amor, en fe, en esperanza. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque todas estas cosas las podemos perder si no permanecemos en ti. Si no permanecemos en tu palabra. Y somos débiles, Señor. Somos débiles. Nuestras fuerzas no pueden sostenernos en medio de este mundo caído. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Yo te ruego, Señor, en esta hora por mis hermanos en la iglesia de Ciudad Plenitud. Continúales usando, Señor. Continúales sosteniendo en tu palabra. Ayúdales a seguir permaneciendo fieles al Evangelio, Señor. Ayúdales a seguir siendo proclamadores, heraldos del mensaje más glorioso que puede traer salvación a esta ciudad, el mensaje de Jesucristo. Ayúdales, hermanos, a estos hermanos, Señor, a continuar abundando más y más en fe, en amor y en la esperanza gloriosa que tenemos en ti, Señor. Y te doy gracias por sus vidas y por la manera en la que tú les estás usando, Señor. Continúales dando, Señor, de fe, de amor, de esperanza, para que otros puedan también ser bendecidos por la vida de estos mis hermanos, Señor. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor.